Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con el tiempo de la predicación y ahora vamos a estar en Mateo capítulo 16. Vamos a estar en los versículos del 1 al 12. Hoy estaremos dando continuación a nuestro evangelio. Hemos podido ver la alimentación de estos 4,000, hemos podido ver qué es lo que realmente contamina al hombre y es parte de lo que vimos en las 2 semanas anteriores en cuanto a la predicación de Mateo. Hoy vamos a continuar. Porque han sido unos discursos. Hay quien considera que estos son 5 discursos hasta llegar al anuncio de su muerte. Y son estos discursos que van entre una audiencia que es gentil y una audiencia que es judía. Una audiencia que cree en él y una audiencia que no cree en lo que Jesús está enseñando. Esa es parte de la dinámica que podemos ver desde el capítulo 15 y hasta el final del capítulo 16. Eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. Hoy estaremos viendo 2 porciones. Si tuviese que tener un título y que te ayude a ti a recordar esta porción, sería la advertencia contra la incredulidad pertinente en la vida de toda persona creyente del siglo XXI. Y esta es una advertencia. Vamos a poder ver en cuando dice presten mucha atención. Estas palabras en la forma en la que están escritas son realmente 2 formas de mandamiento. La forma en la que está escrito son en forma de orden. Es un mandato de parte de Dios. Entonces, todo creyente debería de prestar atención en estas 2 advertencias que estaremos viendo. Son 2 mandatos. Cuando pensamos en los mandamientos de Dios, quizás solo nos quedamos en los 10 más conocidos, ¿verdad? Pero no, lo que vamos a ver en esta porción, esta advertencia de prestar atención contra las falsas enseñanzas, es un mandamiento de parte de Dios para nuestras vidas. Señor, ayúdanos en este día, Padre, ayúdanos a poder refugiarnos en la cruz, Señor. Quita de nosotros, pues, lo que pueda ser de estorbo para comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender realmente lo que estamos meditando, lo que estamos leyendo y estudiando en esta hora del día, Señor. Ayúdanos, Padre, quita de nosotros pues toda distracción, pereza, angustia que pudiera distraernos a lo largo de este tiempo de la meditación en tu palabra, Señor. Rogamos que lo que estoy por decir sea conforme a tu voluntad, que sea pues palabras claras que sirva para la edificación de tu iglesia, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Otra parte interesante es que Mateo 16 contiene la primera vez que Jesús dará una instrucción en referencia a su iglesia. Eso no va a estar en los versículos del 1 al 12, estará en las siguientes semanas, pero es un dato que quería compartirles. ¿Cuántos el día de hoy pudieron ver el pronóstico del tiempo? ¿Hay alguien que haya visto el pronóstico del tiempo? Si alguien lo hizo, pues quizás hable de que es una persona observadora y prevenida. ¿Por qué? Porque el poder ver cómo va a estar el clima te va a ayudar a escoger mejor la ropa con la que te vas a vestir. Si es muy friolento, pues se pone doble chamarra. Si ve que va a hacer mucho calor, pues quizás se pone ropa más cómoda. Si ve que dentro del pronóstico va a haber lluvia y tiene que salir lejos, pues se previene con una sombrilla. Entonces, podemos ver que en observar el pronóstico del tiempo nos habla de 2 cualidades en la persona, que es atenta y que es prevenida. Entonces, esto es parte de lo que estaremos viendo en esta amonestación que veremos el día de hoy. Tengo otra pregunta aquí para las que son mamás. ¿Por qué es que dan advertencias a sus hijos? Tales como, ya hiciste la tarea, no corras, ten cuidado, lávate los dientes. ¿Por qué lo hacen? ¿Por fastidiar a los hijos como los hijos lo expresan? Ay, mamá, ya déjame descansar, ay, ya no me estés molestando. ¿Por eso lo hace, hermanita? No, ¿por qué lo hace? Por su bien. Por su bien, por su salud, por el cuidado que tienen con ellos. Entonces, vamos a ver esta amonestación de parte de Dios hacia sus hijos. Y es una amonestación que igual tiene este mismo propósito, el cuidado de cada uno de ellos. Estamos viendo a lo largo de los evangelios que están transcurriendo 3 años, mis hermanos. Damaris, cuando estudiaste tu carrera duró más o menos 3 años. Y cuando saliste ya te sentías la mujer más preparada del mundo.
Y cuando fueron tus primeras clases, cuando fueron las primeras veces que ejercías tu profesión, decías, soy la mejor del mundo, que venga la del trabajo, ¿no? Te sentías nerviosa, ¿verdad? ¿Pueden imaginar un poco lo que sentían los discípulos? Estaban siendo capacitados para continuar con esta labor de proclamar el reino de los cielos. Solo estuvieron con su maestro 3 años. ¿Cuánto pudieron ser impactados? Y después, ¿cuántos se sintieron, pues quizás desamparados o quizás no tan hábiles para continuar con esta inmensa labor? Jesucristo está enseñando a sus discípulos. Ya son 2 veces que ha alimentado a una multitud. Nuestro hermano Don Pat, mi suegro, dijo hace ratito, tenemos que recordar, la alimentación de los 5,000 fue dentro de un territorio judío y la alimentación de los 4,000 fue en un territorio gentil. Y esto tiene implicaciones, porque Jesús primeramente vino ¿a qué? A buscar las ovejas del pueblo de Israel, las cuales se habían perdido. Entonces hay un orden en lo que está realizando nuestro Señor Jesucristo. Aún con estas 2 distinciones, esta alimentación es más o menos un milagro muy similar, pero unos discípulos tienen que aprender, mis hermanos. Vayamos pues a leer lo que la palabra de Dios nos quiere decir en este día, y vamos a leer con detenimiento los versículos del 1 al 12 del capítulo 16. Va a ser proyectado. Si tienes tu Biblia puedes ocuparla y vamos a leer de la siguiente forma. Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Esta es la porción que estaremos estudiando el día de hoy. Entonces, ¿quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los saduceos? La mayoría de los comentaristas lo primero que dicen es que son 2 grupos antagónicos, no se llevan entre sí. Es como decir que el PRI y el PAN de hace 50 años se iban a unir. Eso era imposible, aunque el día de hoy pues están unidos, ¿verdad? En coalición. Bueno, lo que están haciendo el grupo de los saduceos y de los fariseos es que a pesar de sus diferencias, deciden en conjunto atacar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, les leo, los fariseos toman la ley de Moisés muy en serio y le añadieron cientos de leyes. Se volvieron muy estrictos. Después de que Dios los llevó cautivos a Babilonia, al regresar,
dijeron, no, por la idolatría que hemos cometido contra Dios nos castigó. Ahora vamos a ser más estrictos para evitar caer en el error. Y lo que hicieron fue interpretar la ley de Dios para hacer que leyes más estrictas que impidieran que los judíos cayeran nuevamente en idolatría. Lo que provocó dentro de la nación realmente fue que todo mundo anduviera con caretas, que todo mundo nada más viviera de la apariencia, que cumplían con la ley que ellos mismos habían establecido, porque ni siquiera la ley de Dios era la que exigían que se cumpliera. Ya lo hemos podido ver en porciones anteriores del Evangelio de Mateo. Ya vimos tan solo en el capítulo 15, en el anterior, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra por la boca o lo que hay en el corazón? Porque los fariseos decían, es que sus discípulos no se lavan la mano. Esta era parte de las leyes estrictas que ellos habían creado. En el Antiguo Testamento, cuando vimos esta porción de Mateo capítulo 15, en cuanto a lo que contamina al hombre, pudimos ver que ceremonialmente Dios había exigido un lavado especial tanto en los animales como en quien celebraba estas ofrendas o sacrificios a Dios. Pero no era así en cuanto a la comida del día a día. No había una ley de parte de Dios que estableciera un lavamiento especial y tan estricto como lo habían establecido los fariseos. Esto estoy diciéndolo porque quiero que vean un poco las características de estos dos grupos. Esperaban ganar la salvación guardando todas las reglas, por lo menos externamente. Eran legalistas, enseñaban que solo la obediencia a la ley y las tradiciones agradarían a Dios y traerían su reino a Israel. Ellos sí creían en el reino terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creían que por las obras iban a poder ir al cielo, iban a poder ganarse a Dios. Y esto es completamente contra la voluntad de Dios. No hay justo ni aún uno solo. Las buenas obras solo dan testimonio de nuestra comunión con Dios. No ganan a Dios, no nos acercan a Dios. No, es lo contrario. Porque estamos cerca de Dios es que empezamos a actuar diferente. En cambio, los saduceos eran más liberales. Los saduceos permitían, ellos estaban de acuerdo en el gobierno romano. Ellos eran más un partido político que estaba a favor del gobierno de Roma, con tal que dejaran libre pues esta creencia o la religión judía. Entonces, a diferencia de los fariseos, ellos decían no, el único que reina, y querían volver al tiempo de Salomón, a una teocracia donde Dios reinara. Los saduceos, en cambio, decían, quien reine, no importa, con que nos permitan tener libertad de culto, con eso tenemos más que suficiente. Esas eran dos diferencias. Los saduceos no creían en un reino terrenal de nuestro Señor, y tampoco eran tan legalistas ni estrictos en cuanto al cumplimiento de la ley. No creían ni en la resurrección y no creían en los ángeles. Y eso eran los puntos, algunos de los puntos, porque hay más, podríamos hacer un estudio aún más exhaustivo en cuanto a las diferencias de los saduceos y los fariseos. Los fariseos más estrictos, los saduceos más liberales. Y ese es un poco el resumen. Ahora, Don Pat leyó el pasaje paralelo. Don Pat, ¿qué pasaje leyó en la mañana? Marcos. Capítulo 8. Capítulo 8. Ese es el pasaje paralelo. Y ahí dice, hay una diferencia en cuanto al texto. Porque aquí dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero, ¿cómo decía en Marcos capítulo 8? ¿Cuídense de qué? ¿Dice lo mismo? No, hay una distinción. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de la de los saduceos. No, de la de los de Herodes. Herodes. Bueno, había un partido político como los saduceos. Y hay quien marca una distinción, son un grupo diferente. Los herodianos eran adeptos a Herodes. Tenían como base el judaísmo, pero ellos también eran como los saduceos, eran flexibles. Ellos apoyaban al gobierno de Herodes siempre y cuando tuvieran pues esta libertad de culto, y eran igual un poco más flexibles y liberales en cuanto a cómo vivían y aplicaban la ley de Dios. Entonces, esa es la distinción que hay en cuanto a Marcos capítulo 8, mis hermanos. Pueden leerlo, ahí está la diferencia, la distinción. Les digo, pueden leer Marcos 11, ¿por qué? Porque enriquece.
aquí pudimos ver cuántos panes son los que llevan los discípulos. Ninguno. Y en Marcos, ¿qué dice? Que llevaban un pan. Dentro de la barca en la que iban, llevaban un solo pan. Son pequeños detalles. ¿Son contradicciones dentro de la Biblia? No, son detalles en base a la percepción de cada uno de los escritores de los evangelios. Pero entonces, vamos a ver, el pan realmente es irrelevante. La enseñanza no tiene que ver con levadura y que si se infla o no se infla el pan. No, tiene que ver con la enseñanza o la doctrina de estos grupos, mis hermanos. Entonces podemos leer, cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. ¿Y qué creen? Que estas interpretaciones en cuanto a cómo ven la percepción del cielo son buenas percepciones. Eran hombres que eran observadores. El mejor reloj que tenía no era ni un Rolex, ni un Casio, ni uno corrientito. El mejor reloj que tenían en esta época era el sol. Entonces podemos ver que eran hombres que observadores, mis hermanos. Pero va a haber un detalle. ¿Podemos entonces pedirle siempre pruebas a Dios para que aumente nuestra fe? Para que comprobemos que Dios existe. Dios, si tú me das este trabajo, ahora sí te voy a servir más. Dios, si me concedes este matrimonio, este carro, podemos ponerle muchas. Si sanas a mi familiar, ahora sí te voy a servir más, te voy a servir mejor. Como que si Dios pudiera ser puesto a prueba. Entonces, ¿podemos poner a prueba a Dios y decir, demuéstrame que existes? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Ahora, estamos viendo aquí y vamos a ver qué tan observadores son. ¿Por qué los fariseos, los saduceos o los religiosos del primer siglo podían saber que ya era tiempo de que el Mesías llegara? Nosotros decimos, ¡ay! ¿Cómo no aceptaron a Jesús? ¿Cómo no lo reconocieron? ¿Cómo es que ellos deberían de saber? ¿Qué respuesta me dan? Bueno, como esta no es una clase y no es una predicación, espero que todos lo sepan. ¿Saben por qué deberían todos de saber que ya era el tiempo de que el Mesías llegara? Habían transcurrido las 70 semanas que habían sido profetizadas por Daniel. Isaías profetizó acerca de que no siempre estarían en una deportación, que Dios los dejaría regresar. ¿Dónde están ahora? Nuevamente están en Israel. Les habló del nacimiento de un niño por medio de una virgen. Y ya esas evidencias las hemos visto en el Evangelio de Mateo. El nacimiento virginal, hemos podido ver cómo y cada uno de los acontecimientos en su nacimiento, el cuidado de Dios, su bautismo, son cumplimientos de profecías acerca del Mesías. Entonces esas profecías, ¿quiénes las deberían de conocer? Al igual que nosotros hoy fallamos, también los saduceos y los fariseos fallaron, porque no las recordaron, por lo tanto no pudieron identificar a Jesús como el Mesías. Y esto es algo que es en contra, porque ya hemos dicho que los fariseos son hombres que observadores, y debían de observar más que la ley de Dios. Pero había algo en lo que eran más observadores y era solo en la apariencia externa. Entonces, esto es algo que quiero compartirles. Sí, no los perdí. ¿Por qué debían los fariseos saber que Jesús era el Mesías? ¿Por qué deberían de saber que ya era el tiempo en el que habría de nacer el Mesías? Por las profecías relevantes en cuanto al nacimiento de su Salvador. Ya había pasado las 70 semanas de Daniel, ya había ocurrido el nacimiento virginal y hay más profecías acerca de cuándo y cómo iba a nacer este Salvador. ¿Descendiente de quién es Jesús? De Abraham. Parte de las profecías de
el Mesías. Por eso deberían de saberlo, al igual que nosotros el día de hoy. Entonces, podemos ver un poco lo que les está diciendo. ¿Quieren más señales? Están queriendo poner a prueba, pero no es de que veamos si realmente es quien dice ser. Lo que nos dice el texto es que estaban intentando poner un tropiezo, ponerle una trampa a Jesús para que cayera y encontrar y decir, ¿ya ves cómo lo que enseña es falso? ¿Ya ves cómo no puede comprobar que realmente Él es el Mesías? Cuando todo el Evangelio de Mateo hasta este punto ha demostrado una y otra vez, a partir de su nacimiento, de su crecimiento, de su bautismo, de su ministerio terrenal, el cumplimiento de profecías. ¿Se acuerdan que fue a predicar a una región apartada? Y les dije, ¿habla de qué? Del cumplimiento de la profecía de Isaías. Cada uno de lo que hemos estado viendo a lo largo del Evangelio de Mateo está hablando del cumplimiento de las profecías mesiánicas, las cuales está cumpliendo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, puede tomar para sí el título de Rey y de Mesías. Bueno, algo más, mis hermanos, dentro de estos detalles. ¿Jesús ha hecho estos milagros de forma encubierta? No. Ha alimentado, ¿qué es lo que les está diciendo? Que ha alimentado a cuántas personas por lo menos, 9,000 personas. Y en esas mismas alimentaciones de estas dos multitudes, ¿qué es lo que ocurrió? Sanación de gente ciega, coja, endemoniados, mudos. Y eso es lo que ha estado haciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fue a esta región de Magdala? Para apartarse un poco, para descansar un poco de la multitud. Los milagros que ha estado haciendo nuestro Señor Jesucristo son a la luz pública, o sea, es de conocimiento popular. ¿Por qué entonces los fariseos vienen y le dicen, necesitamos una prueba, cuando pruebas han tenido demasiadas? A veces los fariseos y los saduceos se parecen a nosotros. Cuando estamos, pues, contentos en la vida que llevamos contra la voluntad de Dios, no va a haber evidencia que nos cambie nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad no es agradar a Dios, es seguir satisfaciendo o teniendo complacencia en lo que nosotros hacemos. ¿Por qué un joven no deja su celular y sigue jugando Fortnite o cualquier otro Call of Duty, el juego que sea en el celular? ¿Y por qué no se pone a estudiar? Porque le genera, su prioridad es más el juego, su diversión, que su educación. Igual nosotros de grandes, ¿por qué no tomamos la palabra de Dios por lo menos 30 minutos? Porque nuestra prioridad puede ser el trabajo, la familia, el entretenernos. Podemos ir a jugar, hacer algún deporte, alguna actividad recreativa y la Biblia dejarla para después. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es nuestra autocomplacencia, nuestra propia satisfacción. Y esto es lo que estaba ocurriendo. No era falta de señales. Es una evidencia más de la dureza del corazón de los saduceos y de los fariseos. No queremos creer en Jesús, simplemente estamos buscando un pretexto que pues compruebe que nosotros estamos en lo correcto, no obedeciendo a Jesús, en lo cual no tendrán pues alguna prueba que complazca este pensamiento. Y eso es lo que está ocurriendo, mis hermanos. Jesús ha hecho muchas pruebas, no es la falta de pruebas. Entonces, ya hemos acusado a los fariseos y los saduceos de esta dureza de corazón. Pero ¿qué hay de mi propia vida? Cada uno debería de preguntarse, ¿qué hay de mi vida? ¿Realmente soy receptivo a la palabra de Dios? ¿O cualquier evidencia que encuentre yo en la Biblia no servirá para cambiar mi pensamiento? ¿Has escuchado muchos mandamientos? Cuando escuches un mandamiento de Dios, ¿lo pones por obra o no? Y eso es lo que está ocurriendo con los saduceos y los fariseos. Voy a pedir que me ayuden, no está proyectado. Romanos 10, 16 al 18, por favor. Quien lo tenga, lo lea en voz fuerte y clara. Romanos capítulo 10, versículos 16 al 18. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Gracias. ¿Es lícito entonces pedirle a Dios a través de los milagros o de obras sobrenaturales que aumente nuestra fe? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ¿de dónde debería de surgir nuestra fe? Dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? ¡Claro que sí! El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. ¿De dónde debería de surgir tu fe? ¿De dónde debería de provenir tu fe? ¿De las experiencias personales? ¿De tus experiencias sensoriales? ¡Oh, cuán bien me siento en este lugar! ¡Oh, cuán agradable es este lugar! ¿De ahí debería de surgir tu fe? No. La fe debería de provenir puramente de escuchar el mensaje que contiene la palabra de Dios. ¿Dónde están las buenas noticias de salvación? En toda la Biblia. ¿De dónde deberías de afirmar tu fe? En la palabra de Dios. No en el testimonio, la experiencia, ayudan en un principio, pero tu fe no puede estar cimentada en tus propias experiencias, en la demanda de obras milagrosas de parte de Dios. No, tu fe debería de estar cimentada puramente en el mensaje y la palabra de Dios. Por favor, alguien que me ayude a leer 1 Corintios 10:12. Pablo hablando a los romanos y ahí les empieza a decir que cómo van a creer en Dios si no han oído, cómo van a creer en quien no se les ha predicado, y eso fue lo que leímos de Romanos. Ahora vamos a ver Corintios, que también Dios usa a Pablo y dice en 1 Corintios 10:12. Adelante, hermanita. Dice, así que el que piensa está firme y mire que no caiga. Gracias. ¿Sí? Sí, hermanita, solo eso. ¿Habla de qué? Hay una contienda. El tema central en 1 Corintios es a ver quién es más espiritual. Yo tengo este don, yo fui enseñado por esta persona, yo por eso soy más espiritual que tú, tengo más años viniendo a la iglesia. Y la advertencia de Pablo es tener cuidado, el no ser arrogantes. ¿Quiénes eran los religiosos? ¿Quiénes eran los encargados de enseñar y de ministrar la palabra de Dios? Los saduceos, los fariseos, hay varios grupos religiosos en el primer siglo. No, ellos deberían de conocer la palabra de Dios, pero cayendo en el orgullo han creado sus propias reglas, su propio sistema. Hay quien es extremista y es que es real. Han creado su propio Dios. Porque si no están obedeciendo al Dios de la Biblia y han creado un Dios conforme a su propio pensamiento y sus propias leyes que ellos han creado su propio Dios y han caído por lo tanto en idolatría. Han creado su propio Dios para adorarlo. Pablo está haciendo esta advertencia. ¿Tú te crees lo suficientemente espiritual? ¿Lo suficientemente maduro? Claro. Yo tuve una adolescencia sin tantos tropiezos. Claro, yo tengo una familia que no es así, no es como la del vecino, no estamos de pleito en pleito cada semana, no estamos así, no estamos así. ¿Realmente creemos ser tan espirituales? Tengamos cuidado de no caer, de no simplemente estar diciendo que estamos a cuentas con Dios en lo que podemos hacer y lo que nos es difícil, lo creemos permisivo de parte de Dios en nuestras vidas. Yo soy muy bueno porque leo la Biblia, aunque no todos los demás no la lean. Pero ¿qué tal la murmuración? No, ahí sí, pero bueno, Dios sabe y Dios está trabajando en esa área. Tengamos cuidado de no ser tan arrogantes, mis hermanos, creyendo que ya somos lo suficientemente maduros o rectos delante de Dios, cuando día a día tenemos que reconocer que hay cosas que cambiar delante de Dios. Esto lo vamos a ver, mis hermanos. Jesús sabía que
Estaban discutiendo los discípulos y dice que Jesús sabía ¿qué? Sus pensamientos. ¿Puedes comprender eso, mi hermano? Dios conoce tus pensamientos. De repente te preguntan, ¿y cómo me veo? Híjole, y si le digo que se ve re mal, ay, se va a molestar. No, muy bien. Dios conoce tus pensamientos. No le puedes decir no, no lo puedes engañar. Y aún así Dios ha decidido amarte. Dios, cuando dice que fallamos y si nos arrepentimos, Dios nos perdona, mis hermanos. Aún así que Dios conoce todo lo peor de nosotros, lo que no nos atrevemos a decir en público por guardar la misma apariencia como si fuésemos fariseos, aún así Dios nos ha decidido amar. Tengamos cuidado de no caer por lo tanto en arrogancia, de decir yo soy más espiritual, yo soy más maduro en mi fe que y hacer una comparación con cualquiera. Tengamos mucho cuidado. Alguien que me ayude a leer Lucas 16, 27 al 31, por favor. Están pidiendo una señal, ¿verdad? Un milagro bastaría para que yo entregue mi vida a Dios. Eso es lo que estamos viendo. Están pidiendo una ¿qué? Poner a prueba, exigiéndole que les muestre ¿qué? Una señal milagrosa. Podemos pedirle a Dios, eso es lo que estamos viendo. Sí, espero no haberlos perdido hasta este momento. Estamos hablando, ¿es lícito, es agradable, es correcto pedirle a Dios pruebas de fe para que aumente mi fe? Y ya hemos dicho que no, nuestra fe debe de estar basada en la palabra de Dios. Debemos de tener cuidado de no ser tan arrogantes, de creernos más espirituales que los demás. Ahora vamos a ver qué pasaría si alguien le pide una prueba a Dios y Dios se las concede. ¿Bastaría una prueba para realmente cambiar nuestra percepción? Veamos, ¿quién quiere leerlo? Lucas 16, 27 al 31. Lucas capítulo 16, versículo 27 al 31. Adelante. Sí, venga, Emma. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Hasta el 31. Y Abraham le dijo a Moisés, que a los profetas tienen hoy ganándose. Pero te saltaste el 28. Otra vez, a ver, 27 hasta el 31, por favor, Emma, tranquilo, venga. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no venga ellos también a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, que a los profetas tienen oídos. Él entonces dijo, no podrá Abraham, porque si alguno fuera a ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantaré de los muertos. Gracias. ¿Bastó un milagro? Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levante de los muertos. ¡Wow! Es duro, ¿verdad? Un milagro y voy a entregar mi vida a Dios. Una prueba de fe y me la concede. Si Dios moja el vellón, creo en Dios. Si Dios moja todo menos el vellón, voy a creer en Dios. Hay varios ejemplos en la Biblia. Damaris, ¿me ayudas a leer Primera de Reyes 19? No lo tenía aquí, pero es que hay muchos ejemplos, hermanos. Primera de Reyes está en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 19. Lo que está ocurriendo aquí es un hombre que creía tener una fe en Dios. Y
Y él estaba tan contento, era un hombre extremadamente rico. En cambio había un hombre que se llamaba Lázaro, mendigo, a las puertas de este rico. Los dos mueren. El rico va a un lugar de tormento, mientras que Lázaro va al seno de Abraham. Ahí el rico ve en este lugar de tormento a lo lejos a Lázaro y ve a Abraham. Y les dice, por lo menos que Abraham moje sus dedos y moje un poco de lengua. Luego les dice, no podemos ir para allá. Bueno, si no pueden venir, por lo menos ve y rescata a mi familia, dales el mensaje para que se arrepientan. Y esta es la respuesta que recibe. No, tienen la misma advertencia que tú tuviste a Moisés y a los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento tienen para leerlo y escuchar la amonestación de parte de Dios. Si va un muerto no va a cambiar nada. No van a creer. Ahora tenemos al rey Acab y a su esposa Jezabel. Elías ha profetizado contra los 100 profetas de Baal y se burló de ellos y su vida está en riesgo. ¿Por qué? Porque les dijo, ok, vamos a ver qué Dios es poderoso y qué Dios reina en Israel. Y mandó a llamar a estos 100 profetas y mandó a preparar montones de leña, una vaca para ofrendarla. Y dijo, vamos a ver. No pueden tocar la leña. El Dios al que servimos tiene que enviar fuego. Y danzan y bailan y gritan y nada pasa con los ídolos. Y Elías les dice, quizás no cantan tan duro, está durmiendo su Dios, canten más duro. Quizás está un poco entretenido, griten más fuerte para que les preste atención. Se burla Elías de la fe de ellos. ¿Qué pasa? Llegado su turno dice, mojen la leña, y la mojan 3 veces con 4 baldes de agua, todo mojado, y después se inclina en tierra y dice, Dios, tú sabes que estoy aquí delante de ti, te he servido fielmente y mi vida corre peligro, envía fuego para que demuestres que tú reinas en este lugar. Y pasa ese acontecimiento, wow, desciende fuego del cielo y esta leña es prendida. Lean todo el capítulo, Primera de Reyes 18, estoy rápidamente. ¿Qué pasó? Reinaba en ese tiempo el rey Acab y su esposa Jezabel, que era pues de una tribu pagana. Y ella había introducido el paganismo en la tribu de Israel. Acab y su esposa creyeron en lo que había hecho Elías. Un milagro bastaría, ¿verdad? Por favor, se me olvidó tu nombre. Damaris, por favor. Primera de Reyes 19, 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a esposa a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Gracias. La reina Jezabel procedió al arrepentimiento después de esta obra poderosa de Dios, ¿verdad? No. Después de ver este milagro realizado por el profeta Elías, lo único que quería era matar a Elías, el que había hecho el milagro. Jezabel le dijo a Elías, juro por mis dioses, por estos ídolos, que si mañana no te entrego muerto como tú has matado a todos los profetas de Baal, que los mismos dioses a los que estoy jurando me maten a mí. No procedió al arrepentimiento. Continuó con su corazón endurecido contra Dios. La pregunta el día de hoy, ¿tú crees que Dios, si tú demandas una prueba de fe a Dios, va a cambiar la manera en la que tú te acercas a Dios, tu comunión con Dios? Yo creo que no. La respuesta es, ruega a Dios que puedas comprender la palabra de Dios, que comprendas las buenas noticias de salvación, para que así puedas vivir en conformidad con los mandamientos de Dios. No va a haber mandamiento, ni 1 ni 100, que cambie la manera o tu percepción acerca de Dios. No, es que si Dios me concede esto, ponle lo que tú quieras, salud, bienestar económico, estabilidad emocional, lo que tú le pidas, no va a cambiar la percepción. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Porque a veces, ¿por qué decimos? Yo me acerqué a Dios porque en un momento difícil de mi vida, y podríamos, ¿verdad?
pero nuestra fe basada en la experiencia no es una fe que pues pueda prevalecer. ¿Por qué? Porque entonces cuando te vaya mal, ¿qué vas a hacer? Si depende de que Dios actúe siempre a tu favor o conforme a tu pensamiento, es una fe débil. El día que Dios no te conceda lo que le pidas, ¿qué va a ocurrir? Te vas a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me dio lo que le pedí. Si Dios existe, ¿por qué? Si yo le oré tanto, si yo rogué tanto, ¿por qué no me lo dio? ¿Por qué no me lo concedió conforme yo se lo pedí? Eso es una prueba de que Dios no existe. No es una fe segura, el basar nuestra fe en nuestra experiencia, en nuestros sentimientos. Nuestra fe debe de estar basada en la palabra de Dios. ¿Vamos claros hasta aquí, mis hermanos? Sí. Jesús les responde, no van a recibir una prueba, solo la prueba ¿de qué? Del profeta Jonás. ¿Y cuál es esa prueba? Ya lo vimos en Mateo capítulo 12. Y wow, es que otra vez es sorprendente. Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Y cuando va solo son 8 palabras las que dice delante. Viene juicio contra ustedes en 40 días. Se fue Jonás. Acto siguiente, ¿qué pasó? El rey y todos los de Nínive se arrepintieron. Declararon luto nacional y oraban para ver si acaso Dios no los castigaba como había proclamado el profeta Jonás. Los saduceos, los fariseos, muchos milagros han presenciado y no bastaron, querían más. Pero eso solo da la evidencia de la dureza de su corazón. Los habitantes de Nínive, con una predicación de 8 palabras, procedieron al arrepentimiento. Semana a semana trato de hablar con claridad y no perderlos. Jonás 8 palabras declaró y procedieron todos al arrepentimiento. Wow, que Dios nos conceda, ¿no? El que realmente seamos sensibles al mensaje de Dios y cambiemos en base a lo que aprendemos de la palabra de Dios. Que no continuemos, que no entremos y salgamos tal cual, nada más soportando 2 horas de estar sentados, sino que lo que aprendemos, lo que escuchamos de la palabra de Dios, lo podamos poner en práctica. Emi, ayúdame a leer Jonás 3, capítulo 3, versículos 4 y 5, por favor. Jonás capítulo 3, versículos 4 y 5. Es lo que dice en el versículo 4, mientras buscas Jonás capítulo 3, no, esto es Mateo, no tengo, ¿lo puedes buscar, porfa? Si no, aquí hay una Biblia, mira. Ok, Jonás está en el Antiguo Testamento. Jonás capítulo 3. Capítulo 3, versículos 4 y 5, por favor. Porque eso es lo que estamos viendo adelante. Comenzó Jonás, ahí. Ajá. Comenzó Jonás a entrar, los infiltró por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días nieve será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se hicieron de silicio desde mayor hasta el menor de ellos. Eso es lo que dice Jonás, capítulo 3, versículos 4 y 5. ¿Por qué estamos viendo esa porción de la Biblia? Porque eso es lo que les está respondiendo nuestro Señor Jesucristo en base a qué es la señal que les dará. Y pues, creo que ya todos saben cuál es eso. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya lo explicamos en Mateo capítulo 12
Y es la señal del profeta Jonás, es que estuvo 3 días dentro del estómago de este pez y después salió. Nuestro Señor Jesucristo entregará su vida, estará 3 días en el sepulcro y después resucitará. Y esa es la única señal. Podemos ver que al final del capítulo 16 va a ser la primera vez que Jesús habla sobre su arresto y su crucifixión. Entonces, empezamos, ¿verdad? Hace rato. Jesús está, ¿qué? Preparando a sus discípulos, les está enseñando. Y la única señal que van a recibir estos religiosos del primer siglo será la muestra poderosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen? ¿Con esta señal bastó? Ellos esperaban una señal del cielo y probablemente algo como lo que hizo Elías, que descendiera fuego, que hiciera retroceder el sol, o que el sol y la luna se pusieran juntos en un instante. Y bien lo pudo hacer, pero Jesús sabía el corazón de cada uno de ellos. Por eso no lo hizo, como ya pudimos ver con la reina Jezabel y el rey Acab, como ya pudimos ver. ¿Qué pasó con Faraón? 10 plagas, 10 obras poderosas de nuestro Dios. ¿Y procedió el arrepentimiento? No. Aún así se mantuvo con un corazón duro y persiguió al pueblo de Israel. Podemos encontrar más ejemplos, como por ejemplo la reina de Saba. No lo vamos a leer por tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos 1 al 9. La reina de Saba va con Salomón. Y wow, lo sorprende la sabiduría que Dios le había concedido. Y esta mujer de Saba reconoce que es por la obra de Dios que Salomón tenía tanta riqueza y tanta sabiduría. Lo de las plagas está en Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 10. Cuando vemos que Faraón continuó con un corazón duro, a pesar de que presenció las 10 plagas. Y podemos tener más ejemplos acerca de que una obra poderosa de Dios no va a cambiar la dureza del corazón de una persona. Entonces, hasta aquí espero nadie se haya perdido. ¿Estamos claros hasta este punto? Estamos viendo que la incredulidad. ¿Podemos pedirle a Dios una prueba para que aumente nuestra fe? No. Hemos dicho que la fe debe de estar basada en la palabra de Dios. Debemos de cuidarnos de no ser tan arrogantes o tan orgullosos de creernos superiores a los demás. Y la verdad es que no es lícito ni es agradable delante de Dios el que podamos pedirle pruebas a través de milagros para que nuestra fe sea aumentada. Nuestra fe no puede ser basada en nuestra experiencia. Vamos a la siguiente porción, versículos 5 al 12. ¿Quién quiere leerlos? Por favor, Mateo, capítulo 16, que es el que estamos viendo, de los versículos 5 al final. ¿Del 5 al 12? Sí, por favor, gracias. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis, de las levaduras de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, gracias Paco. Entonces, ya hemos explicado en parte esta porción. Sale de ahí. ¿De dónde sale? De la alimentación. Estamos viendo esta región de Magdala y Marcos nos da una referencia más de hacia dónde fue, ¿sí? Y es una ciudad con un nombre
No lo apunté. Se lo voy a dar por la tarde, por favor. Va a una región. Ok, el punto es este. Están en una región en la alimentación de los 4,000, ¿de gentiles o de judíos? Gentiles, esa es la respuesta. Y ya hemos dicho que los fariseos son muy ¿qué? Legalistas, muy estrictos en cuanto a la interpretación de la ley. Si imagínense no lavarse las manos en territorio judío comiendo comida kosher, o sea, comida apropiada para los judíos, era pecado para ellos. Ahora imagínense comer fuera del territorio judío pan que fue traído de un territorio gentil. Se paraban de pestañas, mis hermanos, se rasgaban la vestidura y se bañaban de silicio en señal de luto. No sería algo aprobado para ellos. Y esa podía ser una interpretación, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque vimos, les digo, Marcos dice que sí llevaron un pan en la barca. Ahora, hay quien interpreta esto que incluso en la palabra cestas, en la alimentación de los 5,000 es una cesta que usaban solo los judíos, mientras que cesta, este canasto grande de la alimentación de los 4,000 era un canasto que ocupaban las naciones de alrededor y eran canastos enormes, en donde pudo caber bien el apóstol Pablo cuando escapaba de este muro, cuando la prostituta lo bajaron en una cesta de ese tamaño, a ese tipo de canasta estaba haciendo. Ahora está de moda, ¿no? Quizás ayer estaba viendo un poco la tele y hay un comercial, ¿no? Que de las Sabritas y dicen que bolsaza y que este es un bolsón, este es una bolsaza. ¿Y cuánta diferencia hay entre los paquetes chicos de Sabritas que de 70 gramos, que 20 gramos? No hay, pero son distinciones, ¿verdad? Bueno, eso es una referencia que se ocupa para distinguir que era un territorio gentil o judío. Entonces volvamos otra vez. El punto aquí les está diciendo, les hace una advertencia. Y esta es la palabra en la cual ustedes deberían de prestar atención. ¿Por qué? Miren, esta es una herramienta que yo tengo, ¿sí? Mirad, guardaos, ¿sí? Ven, mira, ¿qué dice aquí? Opao, ok, esa es la palabra en griego, mirad, que sería opao, sí, opao. Es un verbo y después ¿qué dice? Aquí, mira, donde está mi dedo. Presente. Y después ¿qué dice? Activo. Imperativo. Verbo activo imperativo en presente. ¿Y qué quiere decir eso en la gramática? ¿Cómo se llama? Fanny, tú ahorita estás, pero que si bien fresca de los verbos, los sustantivos, la gramática española. ¿Qué significa esto en español? Un verbo presente activo imperativo. En español significa que debería de ser una acción que se lleva o se hace continuamente. Un verbo en imperativo no es, ay, si quieres lo haces. Un verbo en imperativo es una orden, es decir, un mandamiento. ¡Ey! Despierten, presten atención. Y guardaos está escrito de la misma forma. Mira, yo pongo mi cursor sobre la palabra guardaos y aquí me dice que dice que es un verbo presente, activo, imperativo. La misma. Es una orden. Esta es la orden que está dando Jesús a sus discípulos. Jesús les dijo, ellos estaban discutiendo porque no trajimos pan, ¿qué vamos a hacer? ¿Deberían de preocuparse por qué van a comer? No, ¿por qué no? Ya han visto cómo Jesús a personas que no llevan de comer los alimenta. ¿Acaso dejaría a sus discípulos sin comer? No, Dios provee para las necesidades de ellos, al igual que provee para las necesidades de ¿quién? De cada uno de nosotros, mis hermanos. Deberíamos de descansar en esa promesa de parte de Dios. Ahora, ven que están discutiendo y les dice un mandamiento.
mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es decir, guárdense de las enseñanzas o de las doctrinas. ¿De qué han sido acusados anteriormente estos grupos? De ser hipócritas, de no guardar los mandamientos de Dios. Guardan más o respetan más las tradiciones o los mandamientos de hombres. Y han rehusado creer al mensaje de Dios. Entonces, ¿de qué nos deberíamos de guardar el día de hoy? Cuidado de no ser hipócritas, de ponernos una careta cuando estamos aquí y ser otros cuando salimos de aquí. Tenemos que tener cuidado de no estar guardando las cosas por mera tradición. Estamos dentro de un circuito de iglesias y casi la mayoría de las iglesias empiezan el servicio a las 11. ¿Pero por qué? ¿Hay acaso un versículo que diga que el domingo a las 11 tiene que ser el servicio? No lo hay, eso es tradición. Aún dentro del cristianismo no nos salvamos de la tradición, mis hermanos. Tengamos cuidado de que lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Está en un mandamiento? ¿Está escrito conforme a la voluntad de Dios? ¿O por qué lo hacemos? Si no estamos cayendo ¿en qué? Pues en costumbres, tradiciones. Guardarnos de la hipocresía, cuidar de hacer o fabricar nuestras propias leyes y no guardarlas de Dios, o sea, caer en un legalismo. Y finalmente dijimos que el tener cuidado sobre la incredulidad en el mensaje de salvación. Y en estas tres áreas es donde tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros: la hipocresía, el legalismo y la incredulidad. De eso es de lo que está diciendo Jesús, que se deben de cuidar cada uno de sus discípulos. Después les da una explicación. En Mateo son 5 preguntas. Imagínate la frustración de nuestro Señor Jesucristo. Es como cuando una mamá le dice: por favor ve y trae la cazuela que está en el cajón de la derecha hasta arriba, la de la tapa azul. Y va el niño: no hay nada. Y va otra vez: sí, ve, mira, está hasta la derecha, tráemela, la necesito. No hay nada. Y la mamá después va a decir: sí, ¿por qué no? Y ahí va, ¿no? Mira, ve lo que está aquí. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: primer pregunta, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Segundo, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? Tercer pregunta, ¿ni los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? Versículo 11. Cuarta pregunta, ¿y cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces tenemos aquí 4 preguntas, mis hermanos. En Mateo capítulo 11 son 9 preguntas. Es Jesús diciéndole: ¿por qué no entienden? ¿Por qué no comprenden? ¿Pueden poner un poco más de atención? 9 preguntas hace en Mateo capítulo 8. Es Marcos, el pasaje paralelo. Marcos capítulo 8. Finalmente, ¿qué pasó con ellos? Entonces entendieron. Ya la vi. Sí, hasta la derecha estaba la cazuela. Jesús les estaba diciendo: cuídense de las enseñanzas de los fariseos, no de la levadura, si se infla o no se infla el pan. No está hablando de que si traían pan de una región gentil y cómo la iban a llevar a territorio judío. Los judíos, cuando tenían que viajar a otra parte fuera del territorio judío, al regresar tan solo a donde principiaba el territorio judío, ¿saben qué hacían? Se sacudían las sandalias. Ni siquiera el polvo de otra región querían introducir según a Israel. Ahora imagínense los discípulos que llevaban un pan de una región gentil, el Magdala, donde habían alimentado 4,000. Pero no hablaba de eso, hablaba de las enseñanzas. Muy bien, espero que hasta aquí hayamos podido comprender algo, que este tiempo que hemos invertido ha sido suficiente para ver la teoría. Ahora llega el tiempo de la práctica en cada uno de nosotros. Ya meditamos, ya estuvimos bastante tiempo reflexionando y llega el tiempo de la práctica. ¿Cómo vas a poder aplicar este mensaje a tu vida?
Cuídate de la incredulidad. Segundo, cuidar de estar más atento a cualquier otro tema que no sea Dios. ¿Te acuerdas? Ustedes pueden ver el cielo, pero no pueden ver las señales acerca del nacimiento del Mesías. Hoy estamos, ¿qué? ¿Esperando qué? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoces las señales? Lo que va a ocurrir antes de que Jesucristo venga por segunda vez. ¿Realmente estás esperando y atento a las señales que Dios te ha dado para prepararte cuando venga tu Señor por segunda vez? ¿O nos va a agarrar como a los saduceos y los fariseos? No vamos a comprender lo que está ocurriendo. Tercero, basa tu fe en la palabra de Dios, no en la experiencia de vida ni en los milagros que hayas podido presenciar. Podrías estar siendo autoengañado. Los discípulos, los fariseos creían estar con Dios, ¿sí o no? Sí, ellos creían estar predicando con celo la palabra de Dios, pero en realidad habían caído, se habían equivocado. Entonces tengamos cuidado de no creer o no estarnos autoengañando a nosotros. Cuarto, cuídate de contaminarte del legalismo, de la hipocresía y de la incredulidad. Quinto, apela a la provisión de Dios como en la multiplicación de los panes. Dios suplirá tus necesidades físicas y espirituales. Sexto, ruega que te ayude en tu comprensión de la Biblia. Por último, ¿quieres aumentar tu fe? Lee tu Biblia. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos estado meditando en tu palabra. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a reflexionar sobre estas advertencias que nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser observadores de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a través del Espíritu Santo, a comprenderla, Señor, y por ende a poderla poner en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.